Vamos a continuar con este taller y hoy vamos a hablar sobre las crisis, las conductas disruptivas, cómo diferenciarlas y sobre todo cómo trabajar con ellas. Permíteme compartir la presentación. Ok. Bueno, primero necesitamos entender que alrededor de una conducta disruptiva tenemos un contexto. ¿Qué es el contexto? Es el conjunto de circunstancias en las cuales ocurre esa conducta en ese momento determinado. Entonces, ninguna conducta puede ser interpretada sin tomar en cuenta el contexto. Entonces, algo muy importante y la primera parte que tenemos que entender es en qué contexto se desencadenó todo. Había ruido, había aromas, empezaron a haber muchas instrucciones, era un momento de evaluación, era un momento tenso en donde se estaba tal vez corrigiendo, poniendo límites a otra persona, ya sea en el salón de clases, en la escuela, no sé, entender qué sucede alrededor de la conducta. Otra parte muy importante para entender estas conductas disruptivas es entender qué son los estímulos. Los estímulos son todas aquellas cosas que nuestros sentidos pueden percibir, están en el ambiente, pueden ser luz, pueden ser sonidos, pueden ser intensidad de aromas, puede ser algo tangible o algo que te toque como cosquillas e incluso pueden ser instrucciones. ¿Qué es un no estímulo? Es aquello que tus sentidos no pueden identificar. Es decir, algo que está sucediendo en un espacio diferente, pero que tus sentidos no perciben, eso no es un estímulo. Entonces, entender qué es el contexto y qué estímulos estaban en ese contexto van a ser el parteaguas para saber tratar con estas conductas disruptivas. Lo que tus sentidos no pueden percibir en ese entorno no es un estímulo. ¿Sale? Ok, entonces la triple relación de la contingencia se explica con este sencillo esquemita en donde tenemos un antecedente. ¿Qué es el antecedente? El entorno más el estímulo. El entorno más el estímulo va a traer una respuesta. En esta respuesta tenemos la conducta, que es, en este caso estamos viendo conductas disruptivas, que ya es este momento en donde avientan la mesa, donde se paran, donde se lesionan, o los niños que son verbales, en donde te dan incluso un insulto o insultan a alguien más. Esa es la respuesta. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que ocurrió después de la conducta? Es decir, ya no puede volver a regresar hacer el trabajo que estaba realizando, se quiere ir del salón de clases o del aula en casa que hayan improvisado para trabajar con él. Entonces vamos a trabajar la conducta entendiendo el antecedente y evaluando un poco la consecuencia. ¿Cuál sería el objetivo o cómo podemos hacer que esta consecuencia termine siendo algo virtuoso? Bueno, que después de la conducta él pueda regresar a terminar lo que era su proyecto o su propósito del momento, que no se pierda la funcionalidad de lo que en ese momento se demandaba de él. ¿Cuáles son las conductas disruptivas? Entonces aquí quiero empezar a ser muy clara que son eventos físicos, pero que son aislados y de corta duración. De corta duración no me refiero a compararlos con lo de los niños típicos, sino que son estos eventos, aquí puse algunos ejemplos, pero hay muchos más. Gritar, golpear, tirar la comida de la mesa, insultar a alguien. La mayor característica de estas conductas disruptivas es que la persona, en este caso el niño, tiene algo de control en su comportamiento, es decir, él está consciente de que está gritando, él está consciente de que está golpeando, de que está pegando en la mesa, de que está tirando la
la comida o de que está insultando. Es decir, no es algo que está fuera de su control, aquí hablando desde un término neuronal, es algo en donde él tiene control. ¿Por qué suceden estas conductas? ¿O qué tienen que ver estas conductas? ¿Hay alguna función de estas conductas? Definitivamente, estas conductas disruptivas se presentan con el objetivo de comunicar. Toda conducta que todos tenemos tiene objetivos claros. Sin embargo, en los niños que su lenguaje está disminuido o que no tienen otra estrategia, esa es la forma en la que comunican. Se han clasificado que a través de estas conductas disruptivas hay 4 comunicaciones claras. Una es conseguir algo, otra es evitar algo, llamar la atención o una conducta sensorial. Las vamos a ir desglosando una por una. Bueno, existen cuestionarios para identificar. Tal vez tú dices, ay, bueno, yo veo conductas, pero es muy difícil identificar exactamente qué es lo que quiere comunicar. Tal vez hay algunas que sean muy sencillas, decir, lo que quiere es que le pase, lo que quiere es que le abra, lo que quiere es no hacer esa tarea, lo que quiere es que ya nos vayamos, pero va a haber otras que no es tan fácil identificar qué es lo que quieren comunicar. Bueno, pues para estas tenemos un cuestionario de identificación de estímulos. Este cuestionario va a venir adjunto a esta clase y te voy a explicar cómo se responde y cómo obtienes el resultado. De entrada, solo funciona para una conducta a la vez. Es decir, tienes que tener clara la conducta que está ejecutando, identificar el contexto, identificar cómo se manifestó y, si es posible, la duración y la consecuencia, es decir, el ABC que vimos de la conducta. Entonces, bueno, el cuestionario vienen preguntas en el lado izquierdo y viene un marcador de si esta conducta ocurre nunca hasta si es una conducta que ocurre siempre, pasando por casi nunca, casi siempre, pocas veces normalmente, mitad de veces. Y por ejemplo, pensando en solo una conducta, dice, ¿se podría producir esta conducta continuamente una y otra vez si la persona estuviese sola durante bastante tiempo? Y bueno, se van respondiendo cada una de las preguntas con la puntuación. Nuevamente, les repito, es para una conducta a la vez. O sea, este análisis se tiene que hacer por conducta disruptiva que no entendamos qué es lo que se quiere comunicar. Y una vez que se contesta todo el cuestionario, llegamos a la puntuación. Se vacían cada una de las respuestas. Aquí va la 1, la 2, la 3 con el puntaje que previamente pusimos. Se hace la suma y se hace el promedio. Aquí puntuación media es el promedio, es decir, se divide entre 4. Y aquí dice que se hace un ranking que es, bueno, ver cuál tiene un promedio mayor o cuál en el caso de la suma tiene un puntaje mayor, y de esa manera darnos una dirección de si lo que él está pidiendo es algo tangible. Tangible es algo que quiere que le den, algo que quiere que le pasen, algo que quiere tocar, que quiere recibir. Si está buscando atención, es decir, una manera de quiero comunicar algo y no sé cómo decirte, yo también quiero participar, yo también quiero elegir, considérenme, quiero estar dentro de ese juego, quiero, o yo ya quiero pasar a la siguiente actividad. Evitación es, eso no lo quiero hacer, no me interesa, me duele, no me gusta, no me siento bien. Y sensorial, que viene más por la información que obtienen a través de sus sentidos. Aquí es un poco los sonidos, los aromas, la textura, la temperatura, si está comiendo algo de una textura que no disfruta o de un sabor que para él resulta muy intenso o poco intenso. Eso serían las conductas sensoriales. Ahora, ¿qué compone una conducta? Bueno, la conducta está formada por la forma, es cómo la manifiesta,
Y la función, que la función, recordemos, siempre es comunicar, siempre. Yo sé que muchas veces pareciera que las conductas no tienen mayor sentido o no tienen mayor lógica, pero con el principio de 1, está intentando comunicar, y 2, con esta herramienta del cuestionario que te ayuda a identificar por dónde, vas a ver que va a ser un poco más claro entender este estilo de comunicación, que sí, no es la forma más adecuada, pero es la única herramienta que en ese momento él tiene. ¿Cómo vamos a poder cambiar esas conductas? Pues justamente dándoles otras herramientas de comunicación, otra manera en donde él pueda, ya sea utilizando lenguaje verbal o no, mostrarnos justamente lo que esa conducta quiere comunicar. Entonces, ¿y esto es exclusivo de trastorno del espectro autista? En realidad no. Solamente que las conductas del trastorno del espectro autista tienden a ser muy visuales me refiero a que todos las vemos inmediatamente como algo raro, como algo poco común, como algo extravagante, como que alguien no se puede quedar sentado y está corriendo de un lado para otro, cómo es que alguien tiene que estarse balanceando, cómo es que alguien tiene que estar girando, tiene que aletear. Entonces, como esas conductas salen de nuestra normatividad, pues tienden a ser extrañas. Sin embargo, estas conductas también se manifiestan en el resto de la población típica. No sé cuántas de estas imágenes recuerdas, tal vez de cuando tú eras estudiante o de tus compañeros, aquellos que mordían los lápices, las plumas, aquellas personas que se truenan los dedos, que se comen las uñas. Es decir, que para poder autorregular este entorno, este ambiente que puede resultar ser complicado de manejar, o sea, imagina, por ejemplo, que el profesor empieza a entregar calificaciones y entonces había niños que pues podían escuchar atentos, pero había otros que empezaban a enterrar el lápiz en la goma, que era una forma de tratar de regular la ansiedad que sentían al saber que iban a ser calificados y que esto lo estaban haciendo públicamente, es decir, que estaban diciendo las calificaciones de manera pública. Entonces, en un entorno en casa, cuando se restringe el movimiento y te quedas sentado y hasta que no termines te paras, había muchos niños que se empezaban a tronar los dedos o a morder las uñas, ¿no? Entonces, estas conductas no son exclusivas del trastorno del espectro autista, sin embargo, las que los niños dentro del espectro manifiestan, pues son poco comunes. Estas solamente tienen la diferencia de ser socialmente aceptadas. ¿Qué estrategias? Bueno, lo primero es que no necesitamos cambiar todas las conductas de los niños del espectro, solo necesitamos trabajar con aquellas que les impide su funcionalidad cuando la vida del niño está en riesgo o cuando la vida de alguien más está en riesgo. Algunas otras no tienen mayor complicación, como por ejemplo el niño que de repente necesita un espacio para correr, o el niño que de repente necesita pararse y aletear, o tener un movimiento de brazos hacia el frente, o agitar su cabeza, o buscar un rincón para balancearse. Mientras su funcionalidad no se ve afectada, son conductas de autorregulación, como el niño que muerde el lápiz, o la persona que está moviendo el pie mientras está sentada, o el niño que pasa a exponer y se enrolla el dedo en el cabello o en el suéter. Entonces, no están impidiendo la funcionalidad de la persona. Si su vida o la vida de alguien más está en riesgo, tenemos que trabajar ya sea de una forma naturalista. La forma naturalista consiste en trabajar todo el entorno de tal manera que este entorno, que puede ser el que genere esta conducta, baje y resulte ser un entorno más amigable, un entorno enriquecido para él. Pero si en este caso o en algún caso eso es insuficiente, entonces es cuando se trabaja con farmacología.
Ningún niño necesita la farmacología como primera entrada. El trastorno del espectro autista no tiene ningún fármaco para ser tratado, y los fármacos que se utilizan son para trabajar conducta cuando la vida del niño está en riesgo o cuando la vida de otra persona está en riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Si ya tenemos claro que esto es una forma de comunicación, una forma definitivamente no buena ni eficaz, pero que lo que están tratando de hacer es comunicar, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? 1, identificar qué quiere comunicar, y 2, enseñarle una conducta de reemplazo. ¿Qué es una conducta de reemplazo? Una forma en donde esto sea más adaptativo y funcional, con el único objetivo de que él funcione mejor en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando lo identificamos de inmediato le tenemos que decir así, no, así. No sé, imaginando que quiere interaccionar con un niño y le da un golpe fuerte en el hombro o le da un golpe en la cabeza, decir, no, así, con el dedo. Entonces él va a decir, si yo quiero interaccionar con alguien, entonces es así. Y se va manejando la conducta de reemplazo. Te voy a dar algunas ideas de conductas de reemplazo para cada uno de los rubros que vimos que pueden ser lo que los niños quieren comunicar a través de estas conductas disruptivas. Para la conducta de atención, que es el querer llamar la atención de alguien, comunicar algo o hacerse ver o hacerse participar de alguna actividad, por ejemplo, una conducta inapropiada podría ser gritar, empujar o interrumpir constantemente. Cuando eso suceda, le vamos a enseñar una conducta de reemplazo, que sería levantamos la mano. En dado caso que eso sea difícil para el pequeño, usar una tarjeta visual para pedir la atención. Tal vez para algunos niños enseñan alguna tarjeta en donde es la manera en la que comunican que quieren participar. En algunos niños que ya tengan lenguaje verbal, tal vez enseñarlos a decir mírame, quiero hablar, o si necesitan un apoyo visual o algún comunicador electrónico, bueno, pues que lo utilicen con ese código, con ese mensaje. Y muy importante, siempre reforzar positivamente cuando lo haga o cuando lo intente, porque muchas veces pues sí levanta la mano, pero ese refuerzo positivo para él va a ser esa manera de decir, entonces ahora sí lo hice bien, esto sí es lo que esperan, así es como funciona. Imaginemos que él no está entendiendo esa norma social. No imaginemos, es la realidad dentro del espectro, pero si no le marcas el punto de aprobación y solo le marcas las negativas en esta forma de interaccionar, él tampoco va a saber o no va a lograr entender que esta vez sí lo hizo bien. Entonces, siempre reforzar todos esos progresos positivos. En el caso de lo tangible, de una necesidad tangible, que es que quiere algo, que le pases, que le abres, que le destapes, que le acerques, la conducta inapropiada va a arrebatar, llorar, gritar, manifestar una rabieta, un berrinche, etc. ¿Cuáles serían las conductas de reemplazo sugeridas? Bueno, que aprenda a señalar, que en dado caso que utilice tarjetas para comunicarse, bueno, una tarjeta que tenga el objeto no deseado, o usar un pictograma. Ya veremos en las sesiones posteriores aplicaciones y páginas web donde pueden hacer uso de pictogramas, no solo gratuitos, sino incluso para escribir pequeñas frases. Practicar frases de apoyo, si ya es un niño con un lenguaje en donde ya puede utilizar pequeñas frases, quiero eso, dame, para mí, ¿no? Introducir una espera estructurada con apoyos visuales, es decir, si es algo que sí se le va a dar pero que tiene que esperar, es decir, turnos, espera, tantito, y también en esta comunicación usar mucho las manos por parte ya sea del auxiliar educativo, del maestro o de los padres de familia, en donde toda la comunicación no sea únicamente verbal de nuestra parte, sino que también nosotros podamos aportar esta
este contexto visual en donde para él sea todavía más claro entender que es algo que sí va a pasar, pero que tiene que esperar un poco, o que ya le entendieron y que tal vez lo están pagando o apenas lo van a comprar o que va a pasar más tarde, etcétera. Con respecto a la conducta evitativa, que es cuando no quiero participar, no quiero hacer eso, me duele, no me gusta. Muchas de las conductas que se utilizan pues es huir del aula, tirarse al suelo, escapar de casa, negarse a trabajar, evidentemente gritar, llorar, manifestar alguna rabieta, etc. La conducta de reemplazo es enseñarle a pedir un descanso. Con algunos niños funciona mucho si no tienen un lenguaje verbal, que aprendan a usar con sus manitas tiempo fuera para decir, no me gusta esto, pero necesito tiempo. Si utilizan alguna tarjeta, pues también algo que marque, me siento cansado, necesito tiempo. Siempre es muy importante ofrecer pausas, sobre todo si él está manifestando que eso es algo difícil o que es algo que en este momento no quiere hacer. No significa que no lo llevemos a que conquiste eso, sino que lo ayudemos a que, bueno, ok, es algo largo, vamos a hacerlo por pausas, vamos a usar cronómetros en donde 2 minutos avances, 2 minutos descanses, 2 minutos avances, y ya veremos más estrategias en las sesiones posteriores, ya de forma práctica. Enseñarle a pedir ayuda. No entiendo, me ayudas, no puedo, no entendí, que muchas veces por eso las conductas evitativas se realizan, porque son cosas que no le quedaron claros y se sienten muy presionados de que todos ya comenzaron a hacerlo. Sensorial. La conducta inapropiada podría ser balancearse excesivamente, golpear objetos, hacer ruidos repetitivos, ya sea con su boca, con la pared, con algo que tenga por ahí cerca. Las conductas de reemplazo pues son proveer alternativas sensoriales seguras. Aquí podemos hacer uso de varios de los juguetes sensoriales, estas pelotitas antiestrés, el pop-it, botellitas de la calma, establecer momentos sensoriales programados en la rutina. Y si el niño ya tiene un perfil sensorial claro, en donde es hipersensible a los sonidos, en donde hay sabores a los cuales él resulta hipersensible, incluso si es hipersensible táctil y ese día el uniforme es muy abrumador o hay ropa que resulta menos cómoda, no sé, identificar de nuevo el contexto, ver en qué se le puede ayudar para que él pueda autorregularse. Y bueno, algo de las estrategias que vamos a ver para trabajar, ya sea en aula y en casa, van a ser cosas para autorregularse, desde respiraciones hasta generar un rincón o una cajita de la calma. Entonces, algo súper importante, ya seas auxiliar educativo, madre, padre de familia, profesor, es no olvidar leer la conducta inapropiada desde la hipótesis de la comunicación y no de que te está desafiando, de que está siendo caprichoso o de que está siendo rebelde, que sería la manera en la que tú filtrarías esa conducta de alguien típico, alguien neurotípico. Aquí tenemos que trabajar entendiendo que tiene pocas herramientas de comunicación, que el trastorno del espectro autista se caracteriza por deficiencias en la comunicación, en la interacción social, en entender estos patrones que son obvios para todos. Y entonces no olvides leer estas conductas disruptivas desde este enfoque. Es la manera que él utiliza para comunicar. El decir cosas como los autistas son agresivos, presentar es hacer algo
tan genérico y meterlo a su identidad, es decir, presentar una conducta agresiva o comunicar de manera agresiva no es ser agresivo, habla de la identidad de alguien. Y lo que estamos viendo es que es una conducta y una identidad son cosas completamente separadas. La conducta quiere comunicar algo y la identidad es algo muy profundo de la persona. Entonces, el hacer esto el decir, son agresivos, empieza a transformar la identidad de alguien tan chiquito y no saberlo guiar a no eres esto. Tú eres un niño alegre, tú eres un niño inteligente, tú eres un niño amistoso, tú eres alguien que puede. Solamente hoy esto fue muy abrumador, para la otra vas a contestar así, para la otra no, me vas a enseñar esta tarjeta, para la otra me vas a decir dame, me vas a decir ayuda, etcétera, lo que corresponda. Ahora vamos a diferenciar, porque muchas veces las conductas disruptivas se manejan como crisis. Y en realidad no. Las conductas disruptivas, como lo manejamos y como lo platicamos, son en realidad estas estrategias de comunicación poco eficaces, pero que se pueden ir trabajando entendiendo qué es lo que quieren comunicar y este contexto en donde se lleva a cabo y cuáles fueron los estímulos. Sin embargo, la crisis ya es una agresión continua, una autolesión continua, ya son comportamientos peligrosos continuos y de alta magnitud. Las crisis son resultados de una sobrecarga cognitiva o sensorial y la gran diferencia es que aquí la persona ya no tiene control sobre su comportamiento. Por ejemplo, pensando que un niño empieza a tener una conducta disruptiva porque quiere utilizar un juguete y se le niega, ya sea en el aula escolar o en casa, él comienza a tener una comunicación disruptiva en donde comienza a llorar, tal vez se tira al suelo y tal vez sea agresivo con el cuidador, por ejemplo, pero si el cuidador en ese momento le baja el juguete, la conducta disruptiva se acaba. Entonces, había control hablando del nivel neuronal, no del nivel emocional ni de la forma en comunicar, pero había control en el sentido de que estaba manifestando, no, lo quiero, no entiendo argumentos, no entiendo esperar, lo quiero, y cuando él obtiene la comunicación, les digo nuevamente, no que sea funcional, la comunicación de esa conducta se acaba. Sin embargo, en una crisis eso no sucedería. Si la crisis comienza porque quiere el mismo muñeco, pensemos en el mismo escenario, y se desencadena una crisis, ya no importa que le des el juguete, ya no importa que se lo pases. Aquí ya estamos hablando de una sobrecarga cognitiva y una sobrecarga sensorial, y él o ella en ese momento ya no tiene control de su comportamiento. Tenemos que esperar que la crisis baje. Entonces, de entrada estamos hablando de dos conductas completamente diferentes. Una cosa es trabajar con conductas disruptivas y otra es trabajar con crisis. Vamos a ver que la crisis se compone de una curva en donde tenemos algo que se llama el estado estable, tenemos la zona que se llama precrisis, crisis, postcrisis y otra vez un estado estable. Entonces, tenemos que intervenir en la precrisis y tenemos que intervenir en la crisis, pero ambas intervenciones son de forma diferente.
En ambas situaciones tenemos que maximizar la dignidad y el respeto de la persona, prevenir el dolor y minimizar la angustia, minimizar la restricción y proporcionar opciones. Ahorita les voy a desarrollar un poquito más todo esto. Sin embargo, la dignidad y el respeto de la persona es algo muy importante. Y esto lo primero que tenemos que hacer es entender que si él está en crisis o ella está en crisis, está en un momento en donde neurológicamente está tan saturada que todo lo que veamos, todas las conductas que veamos, no son voluntarias, no son algo que esté pensado, e incluso jóvenes después de la crisis que ya tienen un lenguaje verbal pueden manifestar o han manifestado que no se acuerdan de qué ocurrió, y cuando ven que rompieron muebles, equipos electrónicos o lastimaron a sus padres, incluso se culpabilizan y ellos mismos se han denominado monstruos. O sea, esto se los comparto con el único objetivo de ampliar la empatía y darnos cuenta que estamos frente a algo que no es que un tranquilízate o quédate quieto o cálmate, no va a funcionar. Aquí ya no tenemos ni apertura al diálogo, pero en la precrisis sí. Y justo esta sección del taller se trata de eso, de ver dónde podemos intervenir para no llegar a la crisis. Ok, esta es la curva de la crisis, la curva que les estaba intentando describir. Tenemos esta sección donde tenemos un funcionamiento estable. Evidentemente, y aquí en el caso de los entornos escolares como escuelas, esta parte de si es un niño o una niña que tiene crisis, es completamente recomendable que esté como auxiliar educativo el papá o la mamá, porque ahorita lo vas a entender a detalle, pero esta prevención, esta estabilidad es fácilmente reconocida por el profesor y por las personas que estén frente a grupos. Si es trabajo en casa, bueno, la mamá o el maestro especial que esté realizando el funcionamiento estable, digamos que es algo que todos entendemos, que vamos viendo que el niño tiene una respuesta, pero el paso del verde al amarillo, es decir, el pasar del estado funcional a pasar a la precrisis 1, es muy fácil de identificar por aquellos que han estado muy, muy cerca de él. Y esta es una gran virtud de tener como mamá o como papá al auxiliar educativo, ya que puede ayudar evidentemente esto de forma temporal, al profesor a identificar este brinco, a identificar este salto. ¿Cuál es el objetivo de entender esta curva para cada niño? Pues que no lleguemos a la crisis, aunque hay maneras de intervenir en la crisis y vamos a platicar un poquito de ellas, y que el objetivo es que tengamos la post-crisis 1 y 2 y tener la reintegración para que nuevamente entre al estado funcional. El objetivo sobre todo es movernos en el área de la prevención. Entonces, ¿qué se ve en la precrisis 1? Bueno, se empieza a hablar de este desenfoque por parte del niño. Empiezan a identificar cierta desorganización. En este momento, en el caso de los niños verbales, puede funcionar verificar sus pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, se les dijo una instrucción, tal vez vamos a escribir una historia y después vamos a hacer un dibujo con respecto a la historia. Para un niño, esa instrucción puede ser no solo muy larga, sino completamente abrumadora,
y entonces empieza a estar en un estado de desenfoque y empieza a tener esta desorganización. Él sigue sentado en su lugar, sigue teniendo su cuaderno al frente, su lápiz en la mano, o sea, no se ve todavía algo mayor. Sin embargo, su, su fisiología puede comenzar a cambiar, y con fisiología me refiero a que pueden notar que está respirando más rápido, que cambió la posición de su cuerpo, y en verificar los pensamientos, es decir, cómo te sientes, o sea, cuando ves este desenfoque, acercarte, decir, cómo te sientes con esto, ¿le entendiste? ¿Qué estás pensando? Porque algunos para este momento ya dicen, yo no puedo, esto es difícil, yo no sé, yo no voy a poder, y empiezan este conjunto de pensamientos a generar como un ciclo de ansiedad desde lo interno, que empieza a cambiar su fisiología, y entonces ahí todavía no pasa nada, estamos en la precrisis 1, pero sería un gran momento de intervención. Y esto, para una persona que está frente a un grupo numeroso, es muy difícil de identificar, no hablando de la capacidad del profesor, o sea, por supuesto que es alguien muy capaz, sino pensando en que hay muchos niños. Entonces, como aquí la conducta no es tan evidente, y entre todas las cosas que hay que solucionar en un grupo grande, puede ser muy difícil y puede pasar la precrisis 1 desapercibida. Además, algo muy interesante de la precrisis 1 es que esta conducta se ve muy similar a lo que haría un niño típico nervioso, un niño típico, diríamos, preocupón, alguien que ya se estresó por la actividad. Entonces, como no pareciera que pasa nada, si no es identificada, pues tenemos menos chance de tener una intervención. Entonces, ¿de aquí qué sucede? De aquí pasamos a la precrisis 2. Aquí ya el niño o la niña puede tirar algo, ya puede empujar, ya se pudo haber parado. Aquí sí ya tenemos un incremento del ritmo cardíaco, aquí ya tenemos una manifestación de emociones que generalmente se van a enojo o a tristeza, y aquí ya podemos, en el caso que sea un niño verbal, empiece a lanzar amenazas, insultos y quejas. Y aquí recordemos, si eres mamá, si eres maestra, que estas amenazas, insultos, quejas no son contra ti como persona, es decir, no los personalices, no hablan de ti, ni tan siquiera hablan de la instrucción que dejaste, hablan de lo abrumado que ya está él o ella, hablan de que ya estamos avanzando en algo que siente que lo supera, y que a nivel cerebral se están produciendo tantas cosas que se empieza, o sea, que la fisiología se empieza a cambiar, y junto con eso viene toda esta parte emocional, y empiezan estas conductas disruptivas que aquí aún no son crisis, son una precrisis, pero aquí es un gran momento para pararla, para decir, ok, respira, vamos a esta área del salón, saca tu cajita de la calma, ponle un pausa. Ya veremos todo esto que les menciono en las siguientes sesiones, ya digamos de material que se puede utilizar y cómo guiarlo, pero aquí todavía hay una gran intervención, y esta parte es donde ya todos lo ven. Aquí ya incluso los compañeritos, o si estamos trabajando con él en casa, ya es cuando el hermanito o cualquier otra persona que está ahí ya identifica pues que ya se está enojando, que ya esto está por salirse de control. La precrisis 3 ya puede tener agresión, pero esta agresión es no continua. Es decir, puede él pegarse en su cabeza, pero aún tratar de controlarse. Acuérdense que la crisis es una conducta que él ya no controla. Entonces, aquí puede haber agresión, puede haber autolesión, pero todavía no es continua. Puede que tire una silla, pero que sea algo de una sola vez.
puede que haya gritos, pero también puede que pueda calmarse, es decir, no es un grito continuo y largo que no hay manera de pararlos. Y puede haber movimientos ya con intensidad, pero todavía estamos en un momento en que podemos intervenir, en que podemos regresarlo a una precrisis 2, regresarlo a una precrisis 1 y regresarlo a que esté en esta zona estable y funcional. Aquí todavía no tenemos una crisis, tenemos muchas conductas disruptivas y que para este momento ya tenemos muchos asuntos o entre sensoriales, entre estresantes, y si tenemos una voz, por ejemplo, que sigue diciendo no, y cállate, y no lo hagas, y siéntate, y o sea, una voz que todavía no termina él de procesar y que además se le empieza a restringir, empieza, digamos, esta bola de nieve a crecer. Ahora, ¿cuáles serían las estrategias para desacelerar esta bola de nieve o no llegar a la crisis, y también las estrategias de prevención? Bueno, aquí nuevamente el vínculo por sí mismo inspira confianza, inspira un lugar seguro, inspira contención. Sé que me aman, sé que me aprueban. Entonces, aquí nuevamente pongo el valor de que esté una mamá como auxiliar educativo en esta parte de la desaceleración y prevención, ya cuando la mamá cumpla su función temporal y las crisis cada vez sean más aisladas, que haya ya sea un maestro sombra o una profesora o profesor de grupo, pero que sea ella o él el único encargado de trabajar con él. Es decir, no puede ser que hoy esté como la profesora 1, pero mañana la crisis lo va a hacer la profesora 2, porque entonces él no tiene un vínculo de seguridad. Entonces, con los padres, este vínculo ya está hecho, él ya se siente seguro. Entonces, el simple hecho de empezar a ver que está la persona, una persona que lo ama, una persona que lo respeta, una persona que lo hace sentir seguro, una persona que tiene palabras de aprobación para él empieza a respirar y puede empezar a bajar esa aceleración. Una comunicación positiva. La comunicación positiva es: no le voy a decir lo que no haga, le voy a decir lo que espero de él. Entonces, conforme se va incrementando, por ejemplo, respira profundo, mantente sentado, toma agua. Salimos a que te dé el aire, te quieres lavar las manos, porque a veces sentir el agüita en las manos, quieres ver la botella, quieres tocar estas plastilinas. ¿Por qué no aprietas esto? Estoy pensando en el proceso de aceleración de crisis, y también conforme, en lugar de decir no avientes la silla, ¿no? Por ejemplo, podría ser: ¿por qué no tomas asiento y respiras profundo 3 veces? ¿Por qué no contamos? ¿Por qué no cantamos? Oye, ¿no quieres colorear? Estas estrategias que estoy dando, que son completamente genéricas, se vuelven particulares y específicas cuando ya es algo que se trabajó en el niño. Ya se sabe específicamente a ese niño qué actividad le es de desaceleración y prevención. Hoy te estoy diciendo varias y amplias, nada más como para mostrar opciones. Es mucho cuidado con el exceso de no hagas, no tomes, no, siéntate, no. Y peleas de poder: no, yo te dije, no, a ver, no haces caso. O que se quiere involucrar un tercero en tratar de desacelerar o gestionar, porque eso puede, en lugar de desacelerar, acelerar el proceso de, no sé, una precrisis 2 a una 3.
Organizar y balancear actividad y descanso. Entonces, por ejemplo, si ya estamos viendo que la fisiología está alterada y que ya tuvo una conducta que pareciera desafiante sobre alguna actividad, darle un momento de descanso, ¿no? Decir, bueno, a ver, tómate 5 minutos, vamos a poner el cronómetro, ¿qué te gusta hacer? Hay algunos niños que les gusta, por ejemplo, dibujar, o toma el rompecabezas, ármalo, apila esto. Les digo, ya veremos diferentes estrategias y esos 5 minutos en donde olvídate de esto, o sea, se lo quitamos completamente el escritorio, toma esto, esos 5 minutos que él empiece a hacer una actividad que para él sea regulatoria y de desaceleración, puede ayudar para poder retomar la actividad y decirle, bueno, ¿cómo te gustaría hacerla? ¿Prefieres comenzar pensando nuevamente en que la actividad es hacer un cuento y luego hacer el dibujo? ¿Prefieres hacer el dibujo? ¿Te gustaría grabar la historia como si fuera un podcast? ¿Te gustaría, no sé, hoy solo hacer los personajes y tal vez tú continúas mañana con la parte de la escritura de la historia? Es decir, ya podemos tener otro proceso mientras tengamos este descanso. Y bueno, anticipación, apoyo visual, relojes y música pueden ser grandes estrategias, ya sea para prevenir o para desacelerar. La música, bueno, música sin letra, música instrumental. También con la música se puede marcar el tiempo de actividad versus el tiempo de relajación cuando llevamos a alguien con ese ritmo, que es buenísimo, es un gran ritmo de trabajo, funciona mucho para TDAH y para autismo. Evidentemente, si tenemos a alguien hipersensible al sonido, cuidar los decibeles. También les enseñaré aplicaciones en el teléfono para medir los decibeles y también de alguna manera, en dado caso que sea hipersensible a los sonidos, pues verificar que tal vez ese sea nuestro efector o eso sea lo que está moviendo, activando nuestro entorno, en el caso de estos pequeños. Si hay algunos niños que necesitan usar silenciadores, que los utilicen. Si hay algunos niños que necesitan usar peso en el pecho, algunos se ponen ahí un chaleco que les ayuda a sentir ese peso y ese peso les hace respirar profundo. Algunos utilizan algunos peluches. Esta clase de cosas es el símil a estar mordiendo la pluma, o sea, cosas que necesitas para autorrelajarte y que este episodio de ansiedad incrementada, más lo sensorial, más que te sientes incapaz, más que todos te están viendo, más no llegue a tope. Parte de las estrategias es la autorregulación emocional. Esto se puede trabajar previo, o más bien se debe trabajar previo. Esto es algo básicamente de las cosas que se entrega junto con el informe de diagnóstico, en donde se les enseña algunas estrategias o en terapias inmediatas, que el asunto no es malo estar enojado, no es malo que alguna actividad no te guste, no es malo estar abrumado, pero se les modela o se les enseña formas de manifestar esa emoción. Estrategias sensomotoras, opciones para moverse, para tocar, opciones donde puedan escuchar cosas que tal vez a nivel de los sentidos puede cambiar mucho. A veces restringir tanto el movimiento de te quedas sentado y miras al frente y copias lo que está en el pizarrón y además entiendes esta instrucción y o sea, puede ser muy, muy, muy abrumador. Entonces, estas opciones en donde tengan espacio para mover los brazos, en donde si se para no sé, tal vez a aletear, a girar y regresen a su asiento, pues no sean restringidas esas conductas mientras él o ella las realice y pueda regresar a la actividad que está trabajando, serían completamente funcionales.
Autorregulación cognitiva, esta se trabaja cuando hay ideas o ya pensamientos inadecuados. Van desde yo no puedo, yo no soy suficiente, soy incapaz, esto es muy difícil para mí, yo soy diferente, yo no podré, a mí esto nunca me sale. Y por eso parte de identificar las precrisis es empezar a identificar cuando estos pensamientos, a mí siempre me gusta llamarlos intrusos, ¿no? Cuando estos pensamientos intrusos llegan a la mente del pequeño y empiezan a generar este círculo de ansiedad en donde se siente que no puede o se siente que no entiende, pero no se atreve a decir que no entiende o no sabe cómo decir que no entendió o que no lo estamos entendiendo. Hay niños que balbucean mucho y entre esas dicen algunas palabras funcionales, pero ellos creen que están expresándose completamente verbal y pues el resto de las personas no los entendemos y eso puede llegar a ser muy, muy frustrante. Por eso es tan importante siempre utilizar estrategias de comunicación en donde también tengamos algo visual para que, como me gusta verlo, ¿no? Como trabajar con un niño que habla otro idioma y que viene de otro país completamente diferente al de nosotros, no sé, Holanda, Dinamarca, Alemania, o sea que el idioma no se parece nada, las costumbres, usos y tradiciones tampoco, pero que la manera que podemos conectar es un poco entre señas, un poco entre dibujos, un poco entre señalamientos. Entonces, no dejar que todo el peso sea verbal ni de un lado ni del otro, tratar de buscar este vínculo de comunicación. La reintegración. ¿Qué sucede? Bueno, primero, imaginemos que llegó al tope de la crisis, ¿sale? Si tenemos a alguien en el tope de la crisis, lo más que podemos hacer ya en la crisis es tratar de evitar que se dañe, tratar de evitar que dañe a otra persona si la crisis se fuera a ese nivel, si es una crisis en donde él está gritando de forma continua o donde tiene un comportamiento de aventar cosas, tratar de quitar lo que le estorba y restringir el espacio, no restringirlo a él, restringir el espacio en donde se pueda mover y guiarlo con voz neutra a que respire, guiarlo a que se siente, mostrarle cosas que pueden ser de su interés en el sentido de una almohadita o ponerle algo en la mano. Algunos niños incluso cargan con mordederas para que, o sea, para saber que si tienen que morder algo, bueno, les pasan su mordedera y tratar de que la crisis cumpla su proceso porque se va a terminar. Acuérdense que esto es algo neuronal, entonces es una saturación y es una forma de que todo esto que se aglomeró entre neurotransmisores y señales químicas salga de forma explosiva, como si explotara el volcán, pero una vez que explota, pues viene el tiempo de recuperación. Entonces, esperar el tiempo de recuperación es diferente para cada niño. Que se haya dejado de mover no quiere decir que la crisis ya terminó, que haya dejado de gritar no quiere decir que la crisis ya terminó. Mucho se puede ver con su fisiología porque el corazón va a estar acelerado, la respiración va a estar hiperventilada. Entonces, hasta que vaya recuperando el tono de respiración, el tono cardíaco, digamos, démosle el tiempo de recuperación. A algunos niños les gusta hablar de lo que pasó. Algunos niños que son muy verbales e incluso empiezan a preguntar qué pasó, qué hice. Entonces ahí es muy importante contenerlos, sí mostrarles, ¿no? Mira, pues esto, cómo te sentiste. En algunos funciona mucho en ese momento decir qué sentiste, qué te hizo enojar, como acaba de suceder, puede que lo tengan fresco, pueden que no se acuerden de nada y que tampoco se acuerden que lo desencadenó. Entonces ahí digamos que
puede ser una opción, pero no se preocupen si no sale mayor información. Si él ya está listo para reincorporarse a las actividades, incorpóralo a alguna actividad preferente o de su interés, alguna actividad que él ya previamente disfruta, algo que le gusta mucho hacer y que bueno, se puede vincular con alguna actividad académica o una actividad recreativa o una actividad artística. Y es importante cuidar los comentarios de los demás a su reingreso. Más incluso los ¿qué te pasó? ¿Ya te sientes bien? Sino empezar que pase tiempo si el resto de los compañeritos pensando que pasó en un aula escolar pues se sienten empáticos y quieren mostrar esta empatía, que esperen un tantito, estamos todavía en un momento vulnerable, no queremos que ahora se sienta abrumado, como en teoría si alguien ya llega a crisis es porque la precrisis 1, 2 y 3 se nos pasó, entonces no estamos entendiendo que lo detonó del todo, entonces cualquier cosa que sea muy sensorial, que ahora lo abracen todo, puede detonar otra o acelerar otra, o que todos le hablen, entonces procurando que todo sea muy tranquilo y que en esta reintegración posterior, con respecto al tiempo, puedan ir platicando con él. Y sobre todo mostrarse amigos en medio de esas circunstancias. Es decir, ay, fue un momento difícil para ti, te entendemos, más que por qué lo hiciste, qué pasó, ya viste, le pegaste, aventaste, rompiste, ¿no? O sea, esto pensando en sus iguales. ¿Qué hacer con el resto de las personas en una crisis? Aquí pongo personas porque, bueno, pensando en un salón de clases, bueno, va a haber más estudiantes. Pensando en un supermercado, pues va a haber más compradores. Pensando en un entorno del hogar, pues está el resto de la familia, los otros hermanitos. Entonces, bueno, preparar al resto ante la contingencia. Evidentemente en un supermercado pues no se puede preparar al resto de las personas porque no es algo con lo que continuamente estén, pero cuando es un entorno no cambiante, entonces preparar al resto de las personas como los prepararían para cualquier contingencia. Explicarle, así como explicaríamos un sismo, ¿no? Las placas tectónicas se mueven y entonces lo que nosotros sentimos es el movimiento de la tierra y entonces tenemos que salir, no correr, no pegar, no empujar a este punto con las manos aquí y así, y así, y así. Bueno, igualito. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, algunas personas por cómo está conectado su cerebro, hay cosas que los pueden abrumar mucho y tal vez pueden usar el ejemplo del volcán y entonces puede irse sumando lava, como si fuera lava dentro de su cerebro y de repente explota y bueno, cuando explota esto puede ser así, pueden hacer así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si eso le sucede a alguien del salón? Igual, o a alguien en la casa, ¿no? Esto lo digo, lo tomo en general porque en realidad es algo que es de nuestra neurodivergencia. Obviamente pueden decir, le suceda a fulanito o a tal, sin embargo, está también manejarlo como algo abierto, o sea, como algo que puede pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a sentar de este lado, vamos a trabajar, vamos a sacar nuestro libro para colorear y todos van a sacar sus colores y van a tratar de estar en el mayor silencio posible. La auxiliar educativa se queda con él, que ahí, por ejemplo, alguien que presente crisis continuas, definitivamente lo ideal sería que fuera su mamá o algún terapeuta experto en crisis, y la maestra se queda al frente del resto del grupo. Si esto sucede en un entorno en casa, tal vez decirle a los hermanitos o al resto de la familia, se meten a tal recámara, ustedes
ponen una película y papá y mamá nos quedamos aquí trabajando con tu hermanito. Preparar la contingencia. Que una persona se encargue de atender la crisis, que la otra persona se encargue del resto de las personas, y así como en una contingencia como el sismo, que ya todos salimos, vamos a los puntos de seguridad y después regresamos, es decir, yo te voy a avisar cuando nos reincorporemos a la actividad o cuando todo esto continúe. Así, con la misma naturalidad, con la misma, como en el 1, 2, 3, de va a pasar esto, haces esto y regresamos a esto. Explicarlo de forma general para todos. Así, el manejo en el salón o el manejo en casa resulta ser más fácil. Entiendo que si hay otros niños, pues puede ser incluso que se asusten, pero si les prevenimos y los guiamos a qué es lo que tienen que hacer y que haciendo eso es la mejor manera para ayudar al que está sufriendo una crisis, ellos también se van a hacer parte de este proceso. Definitivamente, el objetivo no es que lleguemos al punto de crisis, el objetivo es trabajar con las conductas disruptivas que, a diferencia de la crisis, son estos golpes de comunicación poco funcionales, pero que le empecemos a dar funcionalidad, que empecemos a hacer ese cambio de, lo que tú quieres decir es esto, entonces te voy a enseñar cómo se dice. Y que si es alguien que sí llega a este punto de crisis, que estemos muy atentos para identificar de forma particular cómo manifiesta sus precrisis, sobre todo precrisis, por ejemplo, cuando necesita algo, precrisis cuando no quiere algo, precrisis cuando quiere llamar la atención de algo, y empezar a usar estas estrategias de intervención para hacer que esto no avance. Recordemos, la farmacología nunca es la primera opción y definitivamente los únicos capaces y autorizados de prescribir farmacología es el área psiquiatra y neurología. Fuera de ahí, nadie puede exigir que tenga farmacología y nadie puede demandar, ni cambiar, ni ajustar la dosis de ninguno de los pequeños. El primer trabajo es naturalista, que se denomina naturalista, es decir, tratar de trabajar estas conductas desde esta área, y si esto sobrepasa su seguridad, entonces dirigirse a dichos expertos de la salud. Bueno, espero que te haya servido mucho esta sesión y seguimos trabajando.